Maravilloso eres tú, Señor. Eres la roca de nuestra existencia. Tú eres nuestro escondedero. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra salvación. Quieres extender tus manos hacia el frente, con las palmas hacia arriba. Recibe de Dios nuevas fuerzas, consuelo, sanidad, bendición, restauración. Dios sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Has venido a su casa y no vas a salir igual. Dios consuela tu corazón. Dios te abraza de una manera especial. Tú eres su hijo, tú eres su hija. No estás solo, no estás sola. Oh, Rabashe, oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, mi Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Tenemos un Padre todopoderoso. Tenemos a un Padre maravilloso. Glorioso Dios. Bendito Dios. Gracias, Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu consuelo, gracias por las fuerzas, gracias por la provisión, gracias por el sustento, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias te damos por tu hermosa protección a nuestras vidas. ¿Quieres abrir tu boca y darle una fuerte ovación a nuestro Dios? Dile: bendito sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículo 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Quiere darle lectura a usted con toda su fuerza? Que quede grabada esta palabra en su corazón. ¿Qué dice? Hagamos una palabra de oración. Padre del cielo, habla a nuestros corazones, instruye, capacita, ministra, fortalece, restaura, sana nuestro ser, que podamos salir con una enseñanza en nuestros corazones, y danos, mi Dios, la capacidad para poder impregnar en nuestra vida esta semilla, y que podamos, Señor, conducirnos con prudencia, conducirnos con sobriedad, y que estemos atentos, alertas, que nuestro oído se incline para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Padre del cielo,
Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. En este texto vemos una manifestación de conocimiento, pero también una invitación que se nos hace a cada uno de nosotros. Cuando se nos revela por medio del Espíritu Santo, es enviada esta palabra diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da un consejo y nos dice que seamos pues prudentes de espíritu y sobrios para la oración. Menciona la importancia de conducirnos en esta tierra con prudencia, con moderación, no perdiendo los sentidos espirituales, sino que nuestra vida requiere de una gran atención a todo lo que está sucediendo en la tierra, los diferentes escenarios que se viven, se experimentan. Nos damos cuenta que las cosas, o más bien las profecías, se están cumpliendo. Este año 5784 es un año en donde se requiere tener ese sello de protección en nuestra vida. Se requiere estar bajo un lindero de protección, un lindero de seguridad, un dosel de luz, de gloria, para ser librados de todas las cosas que están por venir. Nos dice el Señor a través de este texto que seamos prudentes, que estemos atentos, que estemos con el oído, con los ojos abiertos, el oído abierto, para poder ser librados de todas las cosas negativas que se avecinan. Hay un texto en el libro de los Salmos. Se dará cuenta que el libro de los Salmos encierra una gran cantidad de mensajes muy importantes. A partir del capítulo 120 hasta el 134, usted mirará en cada uno de los salmos un título que dice Cántico de ascenso gradual, cántico de elevación, una canción que nos enseña la elevación de nuestra vida. Y como las cosas están cerca de cumplirse el final, importante es que entendamos este mensaje. El rey David menciona esta declaración y dice: bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Esto nos habla de estructuras que desgarran, estructuras que cuando alguien cae en la boca de estas estructuras diabólicas, son fieras que destrozan, desgarran a la vida de la persona. Son bestias que quieren hacer estragos, que quieren hacer daño en los hombres, las mujeres, los matrimonios. Y vemos cómo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, hay una mención, esto ya lo hemos visto, como le dicen al escriba, al que trae los instrumentos de escribano, les dice que le pongan un sello a los que interceden. Y el apóstol Pedro dice que seamos sobrios para la oración. Esto nos habla entonces de algo tan delicado que está por venir y que está ya sucediendo, lo cual se requiere de mayor conciencia en lo que tiene que ver con la oración, la intercesión, el clamor, el gemir.
El Señor coloca un sello de protección en su pueblo. Por eso aquí el rey David, estoy uniendo estas declaraciones, el rey David dice: tú no nos has entregado como presa a los dientes de ellos. Tú no nos has expuesto, tú no nos has entregado para que nos desgarren la vida. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Desde el principio, amado pueblo de Dios, vemos cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos habla de dos dimensiones que experimenta el ser humano. A veces el hombre, a veces la mujer está en una dimensión celeste, pero a veces su vida experimenta los estragos de la tierra. Pero todo esto es a causa de un descuido, porque Dios ha prometido a su pueblo, Dios ha prometido a sus hijos guardarlos, protegerlos. Dios ha prometido a su pueblo colocar en ellos un dosel de luz para que el maligno no los toque. Y Dios es fiel a sus promesas. Allá en el libro de Génesis nos damos cuenta, en su versículo 2, dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían las superficies del abismo. Estoy leyendo estos textos para armonizar en lo que quiero compartirles, porque el Señor nos envía este mensaje para que no vayamos nosotros a caer en las garras de las bestias malignas que quieren destruir tu vida, tu familia, tu economía, tu paz, tu armonía, tus proyectos. Y Dios nos habla anticipadamente para guardarnos de experiencias tristes, de experiencias caóticas. Por eso su palabra es enviada a tiempo, y ya depende de nosotros si escuchamos, guardamos, practicamos o dejamos a un lado el consejo, y entonces entras en esa experiencia triste. Líbrenos Dios. Vemos cómo en el principio Dios crea los cielos y la tierra, y menciona que es Dios quien ha creado esa dimensión celeste y dimensión terrestre. Levante su mano y dígale al Señor: líbrame de la dimensión de las tinieblas. Quiero vivir conectado a tu reino. En el versículo 2 hace mención este texto de un proceso de descenso, un proceso de decadencia. Dice el libro del profeta Isaías que cuando Dios creó la tierra, no la creó vacía, no la creó desordenada, sino que creó esa dimensión de luz y de gloria. Pero la rebelión, la iniquidad, la maldad, hizo que seres angelicales se rebelaran contra el Creador e hicieron estragos. E hicieron que, dice el libro de Apocalipsis, que la tercera parte de los ángeles fuesen echados abajo, fuesen derribados juntamente con la estructura maligna de la maldad. Y entonces el versículo 2 menciona una escalera hacia abajo, una escalera descendente, y menciona ahí 4 términos. Nos habla de un desorden, nos habla de un vacío, nos habla de una cobertura de tinieblas y nos habla de una experiencia del abismo. En el idioma hebreo me gustaría que le diéramos lectura a este texto. Está en la parte de abajo, con toda su fuerza de la lectura al versículo 2. ¿Qué dice?
En este texto vemos cómo lo que está subrayado con diferente color, vemos 4 experiencias, 4 prácticas, 4 dimensiones que el hombre incurre, que el hombre por su descuido tiende a venirse abajo. Y cuando eso sucede, entonces los dientes de las bestias entran en acción. La dimensión del abismo comienza a aparecerse. La dimensión de caos comienza a hacerse presente. Ahí menciona la palabra tohu, babohu, behoshek y tejón, que vendría siendo desorden, que vendría siendo también vaciedad, tinieblas y abismo. Y cuando vemos una profecía a través del profeta Daniel, cómo le muestran 4 bestias, le muestran, si pudiéramos poner ahí esas 4 bestias que se hicieron presentes en la vida del pueblo de Israel. Ahí vemos el desorden, la vaciedad, vemos las tinieblas y vemos el abismo. 4 dimensiones que el pueblo de Israel experimentó. Y usted sabe que la Escritura nos habla a todos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: estas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Note entonces cómo el rey David dice: bendito seas tú, amado Dios, porque no nos has entregado a los dientes de estas estructuras, porque no nos has entregado al destrozo, a ser alimento de bestias malignas. Y esa es una realidad. Dios no entrega a sus hijos a experimentar la crueldad de estas bestias. Dios no entrega a sus hijos para que sean comida de demonios. No. Dios a sus hijos los guarda. Dios a sus hijos los protege. Dios a sus hijos los libra del mal. Y entonces el apóstol Pedro dice: sean sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. No dice que sea un león, sino dice anda como. Es una estructura que devora, que acecha, te entrampa, y cuando da el manotazo hace estragos, desgarra a la vida del ser humano. Pues el profeta Daniel, en un sueño le muestran, en una visión le muestran cómo son esas estructuras que hicieron estragos en la vida de Israel. Israel, siendo un pueblo escogido, siendo un pueblo al cual le dieron mandamientos, instrucciones, para que se condujera de una manera gloriosa, siendo luz a las naciones, dejaron entrar, por su descuido, dejaron entrar estas estructuras, o más bien estas estructuras los sacaron de su territorio. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma hicieron presa, los sacaron de su hábitat, los sacaron del lugar donde Dios les había entregado ese territorio. Los sacaron de esa dimensión Jerusalén, se fueron al exilio. Estas bestias hicieron estragos. Estas bestias hicieron daño al pueblo. Pero cuando uno revisa ¿por qué estas estructuras, por qué estas bestias invadieron
y se llevaron al pueblo valioso, al pueblo que portaba luz, al pueblo que tenía sabiduría. ¿Por qué se los llevaron? Tan es así que actualmente usted sabe que en donde estaba el templo de Jerusalén está ocupada por una mezquita en donde se promueve el Islam. Ese lugar tan sagrado donde el Señor manifestaba su gloria está siendo invadida por una construcción alejado completamente del diseño divino. Y todo ello es una lección para nosotros. Cuando uno revisa el comportamiento del pueblo, cuando uno revisa cómo se condujo el pueblo, vemos cómo ellos se convirtieron en alimento de las fuerzas malignas, cómo ellos en su descuido fueron presa de esas estructuras. Vemos cómo en los tiempos de la conquista de la tierra, Dios habló claramente y dijo que echaran fuera de esa tierra prometida, dijo que echaran fuera a todas las costumbres, a todas esas contaminaciones de los pueblos, lo cual yo le pediría que, si ama usted la instrucción, escuchara las 31 enseñanzas de los 31 reyes que están ahí en la plataforma de YouTube. Son 31 reyes que Israel tenía que extirpar, desechar de ese territorio. Y Dios fue claro diciendo: si ustedes no erradican, si ustedes no echan fuera a estas estructuras, costumbres, tradiciones, se convertirán en espinas en vuestros costados y en aguijones en vuestros ojos. Dios, en su gran bondad y en su gran poder, hizo que el pueblo lograra su objetivo y se estableciera en Jerusalén el templo sagrado. Pero solamente duró unos años. Vemos que cuando Salomón, en el final de sus días, el descuido y la soberbia y la altivez, que no supo equilibrar, no hubo sobriedad, no hubo prudencia en su vida, dejó ingresar al territorio de Jerusalén la idolatría. Muchos sabios dicen que Salomón no practicó la idolatría, pero sus esposas sí practicaron la idolatría. Su casa, su hogar, había ídolos, a dioses, le elevaban culto a dioses con D minúscula, y eso hizo que entonces comenzara estas bestias a preparar su camino para ejercer su destrozo y que el templo de Jerusalén se viniese abajo. Ahí en pantalla vemos un listado de áreas, errores, equivocaciones que cometió Israel al estar en la tierra prometida. Incurrió en idolatrías, poniendo a Dios en el último lugar y atendiendo cosas cuando Él dijo: no pondrás delante de mí dioses ajenos, no pondrás delante de mí ídolos. Y usted si analiza el comportamiento de mucho pueblo cristiano, antepone sus ocupaciones antes que buscar al Creador. Eso es idolatría, cuando se le rinde mayor atención al ser humano, al negocio, al trabajo, a cualquier persona. Es anteponer, es poner un Dios ajeno. Las maldades de las naciones hicieron presa, se contaminaron.
incurrieron en hechicerías. Fíjese nada más, un pueblo que tenía las instrucciones del cielo, se equivocaron aceptando prácticas de hechicería. Cometieron adulterios, robos, orgullo. Le rendían culto a la muerte sacrificando a sus niños, presentándolo a una estructura llamada Moloch. Encendían el fuego interno de esa estructura y el hocico de esa imagen. Estaba abierta esa estructura y ahí hasta hijos de reyes arrojaban ahí adentro de ese horno a sus bebés. Mire hasta dónde llegó el pueblo. Se cometieron asesinatos, había una terrible corrupción, había una tremenda manifestación de venganzas. Todas estas cosas están registradas como un ejemplo para que nosotros no incurramos en ello. Y como lo decía el apóstol Pedro, estamos en tiempos finales. Como lo decía, el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues prudentes. Porque muchas veces el ser humano no visualiza, no alcanza a mirar con una visión como solamente vemos lo literal, no alcanzamos a ver lo espiritual. Muchas veces no se comprende cómo estas bestias, si podemos poner la imagen de estas bestias, cómo estas bestias penetran los hogares. El león representando Babilonia, representando la confusión, representando ese orgullo, esa soberbia. Después vemos al oso. Ese oso representa la mediocridad, representa la impuntualidad, representa la falta de compromiso, representa la falta de servicio al Creador. Esa es la estructura del oso. Y vemos también el imperio griego representado por el leopardo con alas, queriendo lograr objetivos sin la ayuda de Dios. Y lo más terrible es la bestia terrible que está en el cuarto lugar, que es la estructura de Roma. Pero vamos a entrar, quiero dejar esto en vuestros corazones, porque vamos a la imagen de esta estatua. Usted mirará cómo ahí en ese sueño que le muestran a Nabucodonosor y también se lo muestran al profeta Daniel, vemos ahí con esa estatua con diferentes metales, que es el oro, la plata, el bronce y el hierro. Son 4 formas de operar, 4 formas de hacer estragos. Pero al final, en la planta de los pies, usted mirará cómo esa estructura está compuesta por una mezcla de barro y metal. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Por eso la Escritura nos enseña, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Este es el tiempo que el pueblo creyente debe de prestar atención para que no vaya a adquirir en su vida, no vaya a permitir que en su vida entre la terrible mezcla, la terrible contaminación de la tibieza espiritual, la terrible mediocridad en su vida, porque hay un gran peligro, amado pueblo de Dios, cuando el Señor muestra, dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. O sea, ya no van a pertenecer, ya no van a ser parte del cuerpo, sino estarán fuera de, y eso es un gran peligro. Entonces, cuando vemos cómo este soporte de los pies está mezclado,
aquí hay algo que el Señor nos muestra. Si podemos poner la imagen de donde están los pies, ahí vemos qué es lo que representa esos pies o el fin de todas las cosas. Ahí vemos qué es lo que representa el final de esa estructura que estuvo por mucho tiempo de pie. Pero vemos cómo hay una enseñanza muy importante que el Señor quiere que nosotros comprendamos. La mezcla de hierro y barro nos habla de humanismo, pero nos habla de bestialismo. ¿Estamos aquí? La mezcla barro nos habla de humanismo, nos habla de la dimensión hombre, la dimensión Adán. Pero el hierro nos habla de lo que es la crueldad, de lo que es la bestialidad. Esa mezcla debe de eliminarse de la conducta de nuestra vida como pueblo creyente. El sistema de esta tierra, si usted revisa el sistema de esta tierra en la actualidad, hay mucha operación de la maldad en donde se hace presente con una simulación y con una terrible manifestación de mentira y engaño. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, esto debemos nosotros como creyentes tener cuidado, revisar nuestra vida, que no vayamos a estar conduciéndonos en una mezcla híbrida. Por un lado, como personas, entre comillas, somos buenos, y por otro lado, ser crueles, ser violentos, ser personas que viven una doble apariencia. No podemos nosotros permitir que en vuestra vida opere la maldad, porque tú eres templo del Espíritu Santo. No podemos permitir que las tinieblas invadan tu corazón, porque Dios ha resplandecido su salvación en ti. Él ha resplandecido su luz en tu vida. Vosotros sois hijos de la luz. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces no debemos nosotros permitir esa mezcla de humanismo y bestialismo. Llama la atención lo que está viviendo el pueblo hebreo allá en el Medio Oriente, porque si ustedes se dan cuenta, hay una manifestación de esta operación, de esta confrontación, de esta guerra entre Ismael e Isaac. Esta guerra de linajes. Y es de interés ver cómo Ismael es considerado como un asno montés. Eso lo mira usted en Génesis 16:12. El hijo de Agar e hijo de Abraham, pero llama la atención cómo era hijo de Abraham, pero lo tuvo cuando Abraham no tenía todavía la G integrada a su vida. Entonces es hijo de Abraham, e Isaac es hijo de Abraham. No sé si me están a entender. No es lo mismo ser hijo de Abraham que hijo de Abraham. Entonces,
vemos como Ismael, el hijo de Abraham, lo dice ahí la Escritura, que es considerado como un asno montés, una estructura indómita, en donde él va a pelear contra sus hermanos. Si pueden darle lectura a ese versículo 12, Génesis 16, 12, para enriquecer este comentario de lo que dice la Escritura, nos va a iluminar más nuestro conocimiento. ¿Qué dice? No. El texto, hijos. No, yo anoté el texto ahí. No, el texto, ¿qué dice? Génesis 16, 12. Fíjese, y será hombre indómito, como asno montés. ¿Y qué más? ¿Qué va a hacer? Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. ¿Se da cuenta? Su mano se levantará contra todos, y todos contra él. Ahora, si usted se da cuenta, esa descendencia de Ismael promueve la destrucción total del cuerpo. Sí sabe usted que ellos se inmolan, o sea, se hacen explotar. Eso habla de una crueldad, eso nos habla de una falta de amor a la vida. Eso nos habla de algo que aparentemente lo miran como un sacrificio, lo miran como una entrega, porque en el más allá ellos van a tener una recompensa, así lo ven ellos. Y actualmente en Jerusalén hay una mezquita a ese culto, a esa estructura. Cuando nos damos cuenta que los pies, o sea, los tiempos finales, lo último que está aconteciendo es una mezcla de animal y ser humano, hombre, bestia, bestia, hombre. Y eso nos debe de traer a nosotros una reflexión, debe de traer a nosotros una apertura en nuestra conciencia, porque lo que le pasa a Israel en lo literal, eso trasciende al pueblo de Dios en lo espiritual. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos, hermanos, de revisar que no vayamos a estar incurriendo en una conducta indómita como asnos monteses, en donde no entiendes, en donde no cambias, en donde no modificas lo que está mal. Es un peligro, porque te estás exponiendo a los 4 procedimientos que nos habla el libro de Génesis, que es el desorden, la vaciedad, las tinieblas y el abismo. Son 4 decadencias, son 4 escaleras hacia abajo que debemos nosotros de valorar como Dios nos muestra su palabra para no ir hacia abajo, sino ir en la senda del justo. La senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se vea el resplandor de la gloria de Dios en vuestras vidas. Si algo quiere Dios es que su pueblo resplandezca en medio de la oscuridad. Si algo quiere Dios es que seas un candelabro que ilumine tu entorno. Si algo quiere Dios es que la luz que Dios ha puesto en ti brille de manera intensa para erradicar las obras de las tinieblas. No sé si está quedando claro esto. Entonces, cuando vemos cómo Abraham
tiene dos tipos de linaje: linaje Ismael y linaje Isaac. El linaje Isaac se engendra cuando a él le cambian el nombre y le agregan la Hei. Levante su mano y diga: la gracia de mi Dios. Vamos con fuerza, diga: el poder de la creación, el respaldo de gloria, el poder creativo opera en mi vida. Si usted lo cree, celébrelo, porque es una realidad. Entonces, como hijos de Dios y como linaje escogido, tenemos que eliminar de nuestra vida la tibieza espiritual. No podemos nosotros darnos permisos pequeños permisos para vivir sin un compromiso con el Creador. Tenemos nosotros que ser cuidadosos de no ser insensibles. Cuando se pierde la sensibilidad, corre el peligro de que la gangrena comience a carcomer una parte de tu cuerpo y entonces ya no sientes, ya no percibes, y eso es peligroso, porque entonces viene un corte. Líbrenos el Señor de tal situación. El caminar en el camino del Señor con una mentalidad dividida hará entonces que divaguemos, hará entonces que la persona ande errante, no conozca el tiempo de la visitación. A cualquier estructura le tendrá miedo, y por eso Dios envía su palabra para que nos ubiquemos y que entendamos que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos incorporados a la genética de Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob se han hecho una transferencia para que todos los que creemos en nuestro Dios, eso opere de manera especial en nuestra vida. Regresamos allá a Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces vemos cómo el sistema de esta tierra, el sistema que se mueve en esta tierra es precisamente el desorden, la vaciedad, las tinieblas y el abismo. Pero cuando nos vamos al versículo 3, Génesis 1, 3 y 4, ahí vemos un código que el Señor nos muestra de manera interesante. Porque cuando el final de los tiempos comienza la persona a manifestar ese desorden, esa vaciedad, esas tinieblas y ese abismo, Dios enviará el rescate de sus hijos. Dios enviará el rescate de su pueblo. Porque inmediatamente en el versículo 3 hay una orden divina, hay una voz en el cielo que dice: sea la luz, y hubo luz. Sea la luz, y hubo luz. Eso nos habla de una aparición de resplandor. Y eso es lo que estamos por evidenciar en estos últimos tiempos. El shofar en los cielos y esa aparición de nuestro Señor como luz, eliminando esas terribles tinieblas. Cuando vemos en el versículo 2 cómo el Espíritu de Dios se mueve sobre las superficies de las aguas, esto debemos nosotros de valorar, cuidar, respetar y honrar con mucha atención al precioso Espíritu Santo de Dios. En medio del sistema de esta tierra
en el cual opera el desorden, la vaciedad, tinieblas y abismo, hace una manifestación muy importante la Escritura de la importancia de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, porque de esa manera vamos a poder estar por encima de la fuerza de las voces de las naciones, las voces y amenazas y todos los estragos que vienen a la tierra. Dice la Escritura que el agua o los mares representan lenguas, naciones, representan ideologías, representan diferentes costumbres. Y si dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, si tenemos al Espíritu de Dios, entonces estaremos sobre lo que se avecina, estaremos sobre lo que viene, estaremos sobre las amenazas, sobre los juicios, sobre la destrucción, sobre aquello que quiere destruir la tierra. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol dice: sean sobrios en la oración. ¿Qué nos está diciendo? Sean ustedes prudentes. Busquen tener comunión. Busquen tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Busquen tener una armonía, busquen tener ese vínculo, busquen tener esa conexión que los hará estar por encima de toda la influencia, movimientos, tormentas, turbulencias, juicios que se avecinan a la tierra. Amado pueblo de Dios, la palabra es muy clara para nosotros. Si nosotros atendemos, si nosotros vivimos cuidando lo que está por venir, cuidando la comunión con Dios, entonces Dios nos librará de todo mal, Dios nos librará de todo peligro, Dios nos librará de todo juicio que está por evidenciarse en la tierra. Por eso el rey David decía: bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Podría darle lectura a ese Salmo 124, versículo 6, con toda su fuerza. ¿Qué dice? Bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presas de los dientes de ellos. No nos ha entregado como presa. Pero entonces nosotros como hijos de Dios no vayamos a abrirle la puerta a esas bestias que quieran destrozar vuestra vida. La palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios es muy firme en esto para que guardemos su santuario. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos el santuario de la hermosa presencia divina. No vaya a permitir entonces que ni Babilonia, ni medos persas, ni Grecia, ni Roma, ni mucho menos ismaelitas quieran invadir el santuario, quieran invadir el templo, quieran invadir tu vida y que entonces entres en una experiencia de desolación. Líbrenos Dios. Dios ha enviado este mensaje para que nosotros valoremos el cuidado que Él tiene. Nuestra alma ha escapado, dice el Salmo, cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Podría darle lectura al Salmo 124:8 que dice con toda su fuerza? Amén, gloria a Dios. Termino con dos textos registrados en el libro de Proverbios. En este doble mensaje nos invitan a tener atento nuestro oído, nuestro ser, para ser librados de todo mal. Dice: el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Que el Señor nos libre
Y 19:27 dice: si dejas, hijo mío, de aceptar consejos, acabarás perdido por falta de principios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos invita nuestro Padre Dios? A estar conduciéndonos en un camino de consejo, en un camino de instrucción, a valorar lo que Dios entrega, lo que Dios otorga para cada uno de nosotros. Y cada mensaje enviado por el Creador es para cuidarte, es para librarte, es para que seas guardado del lazo del cazador y que no vayas el día de mañana a experimentar circunstancias de dolor y tristeza, circunstancias que afligirán tu vida. Y vio Dios que la luz era buena, y al final de los tiempos vemos este mensaje: y separó Dios la luz de las tinieblas. Y eso es lo que está por venir a esta tierra: la separación de la luz y las tinieblas. Si nos guardamos, si entendemos la importancia de amar su presencia, de que su Espíritu Santo habite dentro de nosotros, de que su Espíritu Santo tome nuestro cuerpo como su santuario, entonces seremos librados de todas las cosas que están por venir. Y en el día de la separación se evidenciará quién tiene luz y quién es tinieblas. Amado pueblo de Dios, Dios ha enviado este mensaje para vuestras vidas. Que sea el Espíritu de Dios sembrándolo en nuestros corazones, y que tengamos esa conciencia clara de no permitir que bestias terribles, bestias inmundas, quieran hacer estragos de tu vida, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus proyectos, porque estas bestias son crueles, son demonios malignos que quieren aniquilar el corazón, el santuario, y colocar en la vida del ser humano estructuras que no son gratas ante los ojos de Dios. Pero creo que todos los que estamos aquí entendemos y comprendemos el valor del consejo y la instrucción, y le pediremos a nuestro Dios nos libre, nos guarde de no permitir que tu vida se derribe. Dios le dio oportunidades a Israel. En 2 ocasiones se levantaron esos templos. Primer templo se vino abajo, segundo templo se vino abajo. El Padre que tenemos es un Padre de oportunidades. Valora la oportunidad que Dios te da, y no vaya a vuestra casa a quedar desierta y derribada. Padre del cielo, hemos dado el consejo que tú nos diste. Hemos dado la palabra que tú, Señor, nos mostraste. Permítenos, mi Dios, ser guardados de estructuras malignas, bestias que quieren destrozar a tus hijos. Hoy abrimos nuestra boca para reprender toda acechanza, toda trampa, toda maldición, toda contaminación, toda hechicería, toda venganza, toda idolatría, todo desorden, todo abuso,